Sí, ¿no? ¿Me confirman? Sí, Licen. Excelente, muy bien. Avanzamos, por favor. En el caso del tema de ciudadanía que vamos a trabajar el día de hoy, es acerca de las demandas indígenas en el siglo XX, ¿no? Como ustedes saben, aquí en el Ecuador nosotros tenemos bastantes pueblos, culturas, nacionalidades, y dentro de ellas destaca directamente la población indígena, ¿no? Que participa activamente en la política, en la economía, en el deporte, en las funciones administrativas y siempre están latentes en la toma de decisiones, especialmente de los representantes o presidentes de la República en general, ¿no? Si bien es cierto, la población indígena al día de hoy, en este caso, goza de una participación sumamente importante en nuestra sociedad y además de ello establecen lo que son sus parámetros, como sus costumbres, sus tradiciones, que día tras día nosotros vamos aprendiendo y tenemos que cuidarlas, tenemos que preservarlas porque es nuestra identidad, ¿no? Ahora, como ustedes saben, en los últimos años nosotros hemos tenido pues una gran participación de la población indígena, cosa que en 50, 60 años atrás eran muy difíciles de realizarlo, ¿no? Hoy en día tenemos indígenas que participan activamente en la política, son alcaldes, son concejales, son prefectos y nos hemos convertido en una sociedad de integración, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿hemos tenido alguna vez un presidente indígena? Sí, ¿no? No, Licen. Excelente, muy bien, casi, casi, pero no todavía, ¿no? Pero eso nos hace directamente destacar su participación en todas las actividades, especialmente culturales, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el plato típico más importante de la región Sierra? El cuy. Ya, muy bien, excelente. El cuy, ¿no? Entonces hablamos directamente de platos típicos en donde destaca la población indígena en general. ¿Hemos comido cuy alguna vez? Sí, Licen. No. Ya, muy bien, excelente. Pues si tenemos en algún momento consumirlo y aprovechar sus nutrientes, ¿no? De igual manera, en la música, en la danza, por ejemplo, en música, ¿han bailado ustedes alguna vez bandita de pueblo o de culturas nacionales, la música? ¿Han bailado alguna vez? Sí, Licen. Sí. Excelente, bailes en este caso, ¿no? Que tenemos aquí en el Ecuador, el baile en las fiestas de Píllaro, el Inti Raymi, sí, las fiestas de la Mama Negra, las fiestas de Carnaval, las fiestas de las flores y las frutas, bueno, una gran cantidad de festividades que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Y obviamente están fortalecidas, están cuidadas y están preservadas por la población indígena. Ahora, demandas indígenas en el siglo XX. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Yesenia Abigail, por favor. A ver, demandas indígenas en el siglo XX. Las demandas indígenas del pueblo indígena desde inicios del siglo XX giraron en torno a la tierra. El naciente Partido Comunista del Ecuador brindó apoyo político. En 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que se organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, remuneración para el trabajador femenino, eliminación de los servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de las mujeres para no ser violadas. Excelente, señorita. Muy bien.
Ahora, si bien es cierto, a inicios del siglo XX, prácticamente la población indígena establecieron una serie de cambios y fortalecimiento de sus derechos, ¿no? De igual manera, pues crearon un sindicato, en este caso llamado Juan Montalvo, considerada pues la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe, ¿no? Aquí también podemos establecer de que ellos procuraron de que el trabajo tendría que ser a la semana de 40 horas, es decir, que no exista la explotación. Si bien es cierto, de 1900, de los siglos atrás, la población indígena era la más maltratada, la más explotada y obviamente la cual no tenía ningún tipo de derecho o peor aún participación en la política, ¿no? Sin embargo, en este caso, a los años de 1926, lograron establecer lo que son parámetros dentro de su trabajo, de igual manera la devolución de la tierra a los indígenas, especialmente de industrias o empresas extranjeras, para que ellos directamente cuiden estos recursos, ¿no? La eliminación del diezmo, que era obligatorio, especialmente para los indígenas, cancelar directamente a la iglesia, ¿no? Aquí directamente ellos tenían que aportar más, ellos tenían más impuestos y sobre todo la discriminación era muy fuerte, ¿no? De igual manera, pues, cambiaron esos parámetros, buscaron la remuneración para el trabajo femenino, la eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, pero sobre todo en este caso el cuidar y el preservar a las mujeres indígenas, porque para aquella época aquellas mujeres que trabajaban en las haciendas generalmente eran violadas directamente por los terratenientes, por los hacendados en general, ¿no? Lo que cual prácticamente permitió que los indígenas logren tener derechos, igualdades, logren tener lo que es una participación y además de ello, el tratar de eliminar lo que es la discriminación, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara hasta el día de hoy, ¿existe la discriminación? ¿Sí o no? Sí, licen, sí existe todavía. Excelente, muy bien. Sí, netamente es un problema social que todavía nosotros no hemos podido dar una solución, ¿no? Y eso, especialmente en culturas, en pueblos, en nacionalidades, todavía sigue prevaleciendo, ¿no? Si bien es cierto, en la actualidad no tiene una relevancia muy fuerte, ¿no? Pero para aquellos años de 1900 la situación era sumamente complicada, sumamente difícil, ¿no? Pocos indígenas para aquella época podían leer, podían escribir y la mayoría pues era analfabeta, ¿no? Obviamente por la discriminación que existía en aquel entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Demandas indígenas en el siglo XX. ¿Me ayuda el señor o señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Micaela Seiden, por favor? Señorita Micaela. Seiden, no. Sin sin participación en ciudadanía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jiménez? A ver, leo ahí. Por favor. Entre las conquistas obtenidas están en 1938 del Código de Trabajo y la Ley de Comunas que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola. Las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales, las demandas por la asignación de la tierra a los indígenas. Permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma agraria, que eliminó el huasipungo, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus tierras, de campesinos a empresarios agrícolas, en procura de construir una sociedad más supuestamente democrática. Jordán 2003. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Otra de los beneficios o de los éxitos conseguidos por los indígenas
fue que en 1938 se aplicara el Código de Trabajo y la Ley de Comunas por primera vez, ¿no? Estableciendo lo que es un reglamento para el trabajo agrícola y la relación entre los peones y los patrones en general, ¿no? Con la finalidad que obviamente no exista la explotación, de que las horas laborales directamente por parte de los indígenas sean remuneradas, sean directamente capacitadas y además de ello gocen de beneficios, ¿no? Aquí también podemos establecer que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma agraria que eliminó directamente el huasipungo y los indígenas se convirtieron en propietarios de sus tierras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, poco a poco se volvió, en este caso, a establecer lo que es una sociedad democrática, una sociedad participativa y sobre todo una sociedad de inclusión, ¿no? Es decir, no tener ningún tipo de discriminación, de que todos gocen de las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Demandas de otros pueblos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Adriana? Alexandra, por favor. Ya listo. A ver. Dice, demandas de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a su identidad cultural, su forma de vida, la protección al medio ambiente, el reconocimiento de sus espacios territoriales comunitarios, el reconocimiento como nacionalidades, el respeto a su cultura, el idioma, religión, historia y formas de organización económica, social y política que le son propias. Caracas 2001. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no?, que los diferentes pueblos indígenas amazónicos de igual manera, ¿sí?, han tratado, en este caso, de ser escuchados, de ser reconocidos y sobre todo, pues, respetar su identidad cultural, ¿no? Estableciendo directamente sus formas de vida, su cosmovisión religiosa, establecer directamente el reconocimiento territorial, además de ello, respetar lo que es su cultura, su historia, la organización económica, social, política, que cada uno de estos pueblos contienen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, estableciendo de que las culturas, pueblos y nacionalidades eventualmente tengan mayor participación en nuestra sociedad y sobre todo nosotros tenemos que cuidarlas y preservarlas, ¿no? De manera de que todas las culturas puedan vivir en convivencia, ¿sí? La siguiente diapositiva. El pueblo afrodescendiente ha luchado por el reconocimiento de su identidad cultural, la eliminación de la discriminación racial y la exclusión son actividades sociales, laborales o políticas. El pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como un pueblo mestizo, que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. Han demandado condiciones de igualdad, reconocimiento y respeto de los elementos de su identidad cultural, la asignación de recursos económicos para apoyar la producción agrícola y ganadera que les permita salir de la pobreza. Ahora, si bien es cierto, miren, todos los pueblos y las culturas que tienen nuestros territorios realmente en base a luchas, en base a protestas y en algunos casos levantamientos, lograron directamente ser reconocidos por el Estado ecuatoriano, ¿no? Además de ello, el Estado debe garantizar el cuidado, la protección de estas culturas y obviamente pues mantener un equilibrio entre ellas y tratar de eliminar lo que son problemas sociales como la discriminación y el racismo. ¿El racismo existe hasta el día de hoy? ¿Sí o no? Sí, licen. Sí, muy bien. ¿Será que existe solamente aquí en el Ecuador o en el mundo? Las potencias mundiales, dentro de ellas, ¿existe el racismo o no? Sí, licen, sí existe. Excelente, muy bien. Entonces, miren, a pesar de la tecnología, a pesar de una sociedad nueva en la que estamos viviendo, todavía estos problemas no han sido erradicados, ¿no?
Lo que sí es importante a destacar es que cada uno de estos pueblos, de estas nacionalidades, eventualmente gozan de reconocimiento del Estado, ¿no? Y además de ello, pues nosotros tenemos que preservarlas, tenemos directamente que cuidarlas, y además de ello no tenemos que tener ningún tipo de discriminación, ¿no? Y valorar directamente su identidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Ecuador nosotros tenemos pues una cantidad bastante grande de culturas, de pueblos, de nacionalidades. Algunos están directamente adaptándose a nuestra sociedad, otros directamente son culturas que no son contactadas, ¿no? En el caso de los Tagaeri, los Taromenani, que ellos prácticamente viven dentro de la selva y mantienen sus propias formas de vida, ¿no? Muy bien, me ayuda la siguiente diapositiva, por favor, la valorización de la identidad cultural. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Anabelia Juliet. Ya, Lice. La valorización de su identidad cultural. Este propósito encuentra respaldado a nivel internacional el Convenio 169 de la OIT, suscrito en 1989, que ampara y protege los derechos colectivos de los pueblos y grupos tribales de todo el mundo. Las demandas se enfocaron en la solución de problemas de tierras, el conocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas por un Estado plurinacionalidad y multicultural. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora prácticamente establece, ¿no?, que tienen, además las culturas nacionales, respaldo dentro de los convenios internacionales, ¿no? En el convenio de la OIT 169, suscrito en los años de 1989, destaca directamente, ¿no?, la protección de las culturas, de los pueblos, de las nacionalidades, el reconocimiento y además de ello que el Estado debe garantizar una protección, ¿no? Como ustedes saben, hasta el día de hoy, todas estas culturas realmente han logrado obtener lo que es su participación, ¿no? Aquí también podemos hablar que en la Carta Constitucional del 2008 se habla del reconocimiento a la diversidad cultural y étnica que tiene el Ecuador, ¿no? También detalla directamente acerca de los pueblos, de las nacionalidades y además de ello establece lo que es el cuidado, la protección, sí, de estas culturas en nuestros territorios, ¿no? De igual manera, si vamos a explotar recursos, eventualmente tenemos que tener la aceptación, la opinión de estas culturas y además de ello, el tratar de que todas vivan en convivencia y de integración en nuestra sociedad, ¿no? Además de ello, también nos comparten sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, que también nosotros tenemos que preservarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara de las 20 personas que estamos aquí, ¿quién habla correctamente el idioma quichua? ¿Sí, no? ¿Quién habla? ¿Nadie? No, Licen. No, ya muy bien. Si yo preguntara el idioma inglés, ¿hablamos tal vez? Poco, Licen. O poco a poco, muy bien, excelente. Entonces, prácticamente, ¿no? Nos enfoca en que tenemos que aprender lo que es las costumbres, tradiciones, el idioma de nuestras culturas nativas y de ahí directamente las culturas exteriores, ¿no? Pero en fin, prácticamente detallan directamente el cuidado, el respeto y además de ello, la no explotación a estas culturas, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy, pues podemos detallar que la cultura indígena, los pueblos, las nacionalidades como tal, siguen en constante crecimiento, siguen directamente aportando a nuestra sociedad con costumbres, con tradiciones, con ritos, con música, con vestimenta, con formas de vida y obviamente pues comparten sus enseñanzas hacia nosotros, ¿no? Por ende, nosotros de igual manera tenemos que aprender de ellos, tenemos que preservar y eliminar los problemas sociales, ¿no? Directamente como el racismo, la discriminación y fortalecer la igualdad en derechos y en participación de toda la población
tanto en culturas, para directamente mejorar nuestras condiciones de vida y mantener, siempre una buena armonía, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Excelente. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense mucho. Gracias, Licen.